Ok, vamos a revisar esa. Ok, ¿qué opinan de esa consulta? Ah, iba a decir que se me olvidó, creo que aquí era Group By. A ver, corrígela o a ver qué va a hacer. Según O- yo, sería salario mayor y nada más, ¿no? O sea, o sí tiene que llevar ese segundo salario, esa segunda vez escrita el salario. A ver, ¿por qué sería una vez o por qué son dos veces? Ah, no sé, Explícanos. porque yo me acuerdo que en el ejemplo que habíamos visto, pues, bueno, cuando se enseñan los ejemplos, pues no llevaba dos veces el número del proyecto. Por ejemplo, nada más nos decía una vez número del proyecto en, y es que ese en se especifica del conjunto que tenemos aquí, formado, ¿no? Del Select Max Salario, es un conjunto. Entonces, pues, yo lo estoy viendo más que nada como un salario que sea mayor en este conjunto. No sé si está correcta la forma en que lo estoy viendo o lo estoy viendo de forma incorrecta. Ajá, vaya, lo que pasa es que tú estás haciendo el análisis, entonces tú nos tienes que decir por qué estaría correcta o por qué estaría incorrecta, ¿vale? Más allá de los ejemplos, más bien lo que tenemos que utilizar es la sintaxis del operador, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿está correcta o está incorrecta? Bueno, yo como la pensé fue que Ujú. en esta parte estaba sacando los salarios, bueno, el máximo salario de los empleados del departamento 5, porque Ujú. la consulta nos pide que devolvamos los nombres y el apellido materno de todos los empleados que no sean del departamento 5 y su salario sea mayor. Pero para saber si el salario es mayor tenemos que saber cuál es el salario máximo. Ok, pero creo que la consulta no te Entonces, pide que no sean del departamento 5, ¿no? Te pide al empleado que gane más que cualquier empleado del departamento 5 o que todos los empleados del departamento 5. Pero pero no te ahí ya dice no que entrarían ese los empleados empleado. del departamento 5, ¿no? ¿Mande? Pero es que ahí ya no podrían entrar ellos mismos, ¿no? O sea, los mismos empleados del departamento ya no podrían ser devueltos. Ah, vaya, es que pueden ser o pueden no ser del departamento 5. Solamente te dice que sea mayor que los de ese departamento, ¿vale? Pero bueno, a ver, Ah, vamos, ok. vamos a revisar esta consulta. Vamos a ver si está, digamos, sintácticamente correcta o no. Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿vale? Bueno, lo que el sistema gestor revisa, ¿vale? Entonces, aquí, ¿hay algún error de sintaxis? Ok, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Cómo lo tendríamos que analizar? Pues primero tenemos que ver esta consulta interna, ¿sale? Entonces, ese select max salario from empleado where n de igual a 5, ¿sale? ¿Es correcta o es incorrecta? Yo la veo correcta. La veo correcta. Está correcta, ¿sale? O sea, es correcta esa parte, ¿sale? Entonces, ahí tenemos, ¿sale? Esta parte que, bueno, a ver, déjenme la voy a... Ay, te mandé una solicitud, chama. Gracias. A ver, miren, fíjense, esta parte,
Es lo primero que tenemos que ver. Entonces, en esta parte, ¿hay algún error de sintaxis? No, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es sacar a los empleados del departamento 5, ¿sale? Y después para ese grupo, pues va a sacar, ¿quién? Su salario máximo, ¿sale? Entonces aquí, vaya, esto a lo mejor, esto está bien. Esto es una condición, ¿sale? Que más allá de si nos sirve o no nos sirve, esto es una condición, ¿sale? ND distinto, bueno, más bien esto. ND distinto del número 5, ¿sale? Aquí está bien. Aquí tenemos que, digamos, tendríamos que utilizar paréntesis para ver qué es lo que se va a comparar. Pero fíjense que aquí, digamos, esta es una de las partes, bueno, esta es una parte incorrecta, ¿sale? Que tiene que ver con lo que decía, ay, ¿quién? ¿Ángel? Sí. Hace ratito, ¿sale? Entonces, porque aquí, esto ya tenemos, ¿sale? Una condición, ¿sale? Y acá estamos preguntando por esta otra condición, ¿sale? Entonces, esta es la parte incorrecta. Efectivamente, tendríamos que ver que salario estuviera en este conjunto, ¿sale? O algo tendríamos que hacer con los salarios de este conjunto. Pero aquí tenemos como una doble comparación, ¿sí me explico? Pero es una doble comparación con algo que está em, como entre la intersección, como algo que compara para acá y algo que compara hacia acá, de este lado. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte no está correcta, ¿vale? Entonces, a lo mejor podrías poner que el salario estuviera en este conjunto, porque acuérdate que esta, ¿sale? Esta es una condición, ¿sale? Entonces, aquí nos va a regresar verdadero o falso. Eso es lo que nos va a regresar, verdadero o falso. Y tú estás queriendo comparar un valor numérico con un valor que es verdadero o falso. Ok. Ese es el problema, ¿sale? Entonces, aquí esta es una condición. Dices, ¿salario está en este conjunto? ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces te regresa verdadero o falso. Y entonces aquí, con esta condición de aquí, estás queriendo comparar 5,000 mayor que verdadero o falso. Eso no se puede, ¿sale? Entonces, esta consulta, así como está, pues no sería correcta, ¿vale? Podrías utilizar el max, o sea, hay formas de hacer esta consulta utilizando el max, sí, sí podrías utilizar el max, ¿sale? Pero esta no es la consulta correcta, ¿sale? Para resolver ese requerimiento de información que tenemos. ¿Sí está claro por qué? Sí. Ok, entonces, más allá de que en el ejemplo aparezca 1 o aparezca 2, ¿sale? O aparezca 5 veces, más allá de eso, lo que ustedes tienen que saber es por qué está correcto de acuerdo a la sintaxis del operador o por qué no está correcto, ¿sale? Y entonces aquí vean, lo único que hicimos fue analizar qué es lo que tiene que ir apareciendo en la cláusula condicional. Pues en la cláusula condicional tienen que ir apareciendo puras condiciones que se evalúan como verdadero o falso. Esta, pues sí se puede evaluar como verdadero o falso. Esta ya vimos que evalúa verdadero o falso. Pero aquí está el problema, porque queremos comparar algo que me regresa verdadero o falso con un mayor, ¿vale? Eso no se puede. ¿Claro hasta aquí? Ok, gracias Samuel. Sí. ¿Alguien tiene más esta consulta? ¿No? Si no la tienen, entonces es porque no hicieron la tarea. Y si no hicieron la tarea, ya me deben muchos exámenes y entonces haríamos esta consulta para entregar. Así que tienen una última oportunidad para ver quién hizo la tarea. Es que yo la empecé, pero no logré como terminarla porque no supe cómo, la verdad. Entonces no hay tarea, ¿no? ¿Quién más?
Bueno, la van a seguir teniendo de tarea, ¿sale? El problema es que si no la hacen y viene en el examen, pues perdieron su oportunidad de revisarla. Pero ese es el problema con tu consulta, ¿sale, Samuel? Ahora, ¿sobre qué tema estábamos viendo esa consulta? Te voy a checar. Chécala, por favor. ¿Sobre qué tema estábamos viendo esa consulta? Era sobre la Consultas consultas sanidades. Consulta sanidades sanidades. y sobre una tarea Ajá. que les dije que no es para entregar, ¿sí o no? Que seguramente tampoco hicieron, ¿vale? Que era investigar a algunos operadores, Yo ¿sí sí o lo, no? yo sí lo hice, pero tengo una duda con dos en específico, porque estaba buscando en internet y pues me mostraba que pues tenían el mismo funcionamiento, pero no sé si hay una pequeña diferencia. Bueno, eso es algo que tienes que revisar, ¿vale? Para eso es la tarea que no es para entregar. ¿Pero hiciste la consulta? No. Ah, como consultas no solo investigué esos conceptos y cómo se aplicaban y qué Bueno, devolvían. digamos, en hacer la consulta está la aplicación, Ok. ¿vale? Entonces, pues si estábamos viendo ese tema, ¿vale? Esa consulta se puede resolver con cosas de ese tema, ¿vale? Pero sí tienen que hacerlas. Y miren, tienen que hacerlas porque ya califiqué todos sus exámenes, o ya tengo calificaciones de primer parcial, de segundo parcial, ya están sus hojitas, ya están todo el reporte, ¿sale? Y realmente tienen que aplicar, ¿vale? Porque los errores que les dije que no cometieran, por ejemplo, poner atributos para como argumento de un operador de selección, ahí van y los hacen, ¿vale? Y eso en algunos casos, porque en algunos casos ni siquiera contestaron la parte de álgebra relacional, ¿vale? Entonces, y eran realmente consultas sumamente sencillas. De hecho, dos de esas consultas las hicimos en clase, ¿vale? Dos de esas consultas. La primera y la última las hicimos en clase, ¿vale? Obviamente no eran exactamente esos mismos datos, ¿vale? Pero la primera y la última las hicimos en clase, ¿vale? De hecho, por eso la última tenía tan poquito tiempo, porque aparte de todo la acabábamos de hacer, no tenía mucho, ¿vale? Entonces, eh, hay calificaciones que no son realmente alentadoras, ¿vale? Y ya estamos en segundo parcial, ¿vale? Y todo lo que estamos viendo de SQL y lo que vamos a seguir viendo de SQL, pues ya lo vimos en álgebra relacional. Entonces, si tienen que repasar y si tienen que ponerse a estudiar, ¿vale? Y aparte de todo, o sea, pues hay gente que no participa y vaya, está bien, ¿vale? Porque no están obligados a participar, pero que ni por ahí podría ayudarles, ¿vale? O sea, no podría decir, bueno, a lo mejor se puso nervioso en el examen, pero sí participa y participa bien. Pues no, porque tampoco lo hace, ¿eh? Entonces, ojo con eso, ¿vale? Entonces, probablemente hoy no alcance a enviarles las hojitas porque necesito que revisemos el examen, ¿vale? Para que ustedes tienen su examen, revisemos las respuestas y vean con respecto a sus hojas de calificaciones qué dudas tienen, ¿vale? Y probablemente no alcance a entregárselas hoy, pero ya están, ¿vale? Entonces, sí realmente son calificaciones, les decía, pues no muy alentadoras, ¿vale? Súmenle que a las tareas, pues también las tareas, algunos no las hicieron bien, ¿no? No me acuerdo si a ustedes les comenté, pero el resumen del artículo, por ejemplo, hubo gente que hizo resúmenes, ¿no? De 17 páginas. Eso no es un resumen, ¿vale? No es más que una traducción, ¿vale? Y una traducción que tampoco se dieron el tiempo de revisar que no tuviera faltas de ortografía o que la traducción correspondiera con las imágenes de los ejemplos que estaban poniendo. Ni siquiera se tomaban la molestia de hacer eso, ¿vale? Entonces, por ahí tampoco hubo buenas calificaciones, ¿vale? Entonces, pues nada más se los comento. Finalmente la decisión es suya. O sea, de hacer las tareas, no hacer las tareas, participar, no participar o ponerse a estudiar, la decisión es suya, ¿vale? Pero pues sí tienen que saber que tiene repercusiones en sus evaluaciones, ¿eh? Entonces, yo les sugiero que hagan la tarea y que la revisemos la siguiente clase, ¿vale? Entonces, revísala, Samuel. Gracias. Voy a compartir
las notas nos quedamos en el group by, ¿verdad? Group by, aquí está. Okay. Entonces, déjenme clipar notas. Y aquí. Listo, nos quedamos en eso, ¿no? Eso fue lo último que anotamos. Ok, entonces explico, ¿sale? Entonces, group by lo que hace es completar la sintaxis de las funciones agregadas que teníamos en álgebra relacional, ¿sale? Si se acuerdan, group by es opcional también, igual que lo son los atributos de agrupación. Podemos especificar atributos de agrupación o podemos no especificar atributos de agrupación, ¿vale? Pero si queremos especificarlos, pues entonces necesitamos esta instrucción group by, ¿sale? Entonces, al igual que en álgebra relacional, podemos tener solamente un atributo de agrupación o podemos tener, como en este ejemplo, más de un atributo de agrupación, ¿sale? Tanto como se requiera, ¿vale? Entonces, eso, pues, ¿quién lo determina? Pues la propia consulta que estamos realizando, ¿sale? Pero finalmente, group by lo que nos da son los atributos de agrupación. Primero agrupamos, ¿sale? O sea, primero tomamos las tuplas que tenemos, las agrupamos y después por grupo aplicamos las funciones agregadas que tenemos. Exactamente igual que lo que hacíamos en álgebra relacional. Primero formábamos los grupos y luego por cada grupo aplicábamos las funciones agregadas. Por eso, ¿sale? Obteníamos tantas tuplas como grupos se pudieran formar o una tupla para cada grupo que se pudiera formar, ¿sale? Si no tenemos atributos de agrupación, pues entonces solamente tenemos un grupo que es las tuplas originales y solamente vamos a obtener una tupla, ¿sale? Ahora, cosas que son importantes de considerar aquí, muchachos. Fíjense que este atributo de aquí, y creo que con eso nos quedamos, está considerado en esta instrucción select de acá, ¿vale? Si nosotros no tuviéramos este ND, ¿vale? Pues ya sabemos más o menos qué es lo que está pasando con toda esta consulta, ¿vale? Agruparíamos por número de departamento todas las tuplas de empleados y luego para cada grupo sacaríamos la cuenta y el salario, ¿vale? Eso es lo que haríamos. Pero la característica que tiene, digamos, este group by es que también lo que nosotros coloquemos aquí en este group by tiene que ser colocado acá de este lado en el select, ¿vale? Tiene que estar colocado. ¿Por qué? Para mantener la consistencia de la información. Lo que nosotros queremos en nuestra base de datos, sea cual sea, o sea lo que sea que hagamos, es que la información sea consistente, ¿sale? Que la información me esté dando pues, lo que realmente requiero, ¿sale? Para eso se coloca estos atributos de aquí en este select de acá, para mantener la consistencia. Vamos a ver por qué. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros agrupamos, estamos de alguna forma convirtiendo al atributo o a los atributos de agrupación en una llave, ¿sale? ¿Por qué? Porque todos los elementos, ¿sale? Van a tener números de departamento. En este caso van a tener números de departamento distintos. Por ejemplo, puedo formar el grupo, bueno, tener el N, bueno, tener el 3CM2, por ejemplo, que tiene 30 alumnos y que de promedio tienen 8.5, ¿sale? Y también puedo tener el grupo 3CM7, ¿sale? Que tiene 33 alumnos y que tiene 7.3 de promedio, ¿sale? Por ejemplo, eso es lo que puedo tener. Entonces, si se dan cuenta, cuando agrupo por el número de departamento, ¿sale? Esta se vuelve una llave, se vuelve una especie de llave para el grupo. ¿Por qué? Pues porque todos los elementos que estaban aquí, ¿sale? Pues todos comparten este mismo valor de grupo, ¿sale? Todos los que estaban aquí comparten este mismo valor de grupo. Y este valor de grupo es distinto para cada uno de los grupos. No voy a tener otra vez otro valor de 13M2, ni voy a tener otra vez otro valor de 13M7, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los agrupé por ese valor del atributo, de manera que todos los que tienen el mismo valor, pues forman parte del mismo grupo. A cualquiera de ustedes que le pregunte en qué grupo de base de datos está, me va a decir que está en el 13M2, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, ese valor de grupo se vuelve como un representante del grupo, ¿sale? Se vuelve una llave del grupo. Entonces, poner este ND aquí hace que esta información sea consistente, que diga, pues para todos estos valores, ¿sale? La cuenta es esta
y el promedio es este de acá, ¿sale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner, por ejemplo, nombre de pila, ¿sale? Que quisiéramos poner esto también aquí de este lado, en esta consulta, ¿sale? Ah, pues lo que resultaría es que esta información no sería consistente, ¿sale? ¿Por qué? Porque fíjense lo que va a pasar. Si yo no coloco este nombre de pila aquí, ¿sale? En el group by, entonces lo que va a hacer el sistema gestor es que va a decir, ah, pues mira, tengo que agrupar por número de departamento. Listo, ya está aquí agrupado por número de departamento, ¿sale? ¿Qué valor para ND van a tener todas estas tuplas? Pues exactamente el mismo, 13M7 o 13M2. ¿Cuántas tuplas hay para el grupo 13M2? Pues 30. ¿Cuántas tuplas hay para el 13M7? 33. ¿Cuál es el promedio, el salario promedio para el 13M2? 8.5. ¿Y cuál es el salario promedio para el 13M7? 7.3. Pero cuando viene a poner el nombre de pila, todos ustedes que están en el 13M2, ¿comparten el mismo nombre de pila? No. Entonces el sistema gestor no va a saber qué colocar aquí, ¿vale? No va a saber qué colocar acá porque tiene 30 nombres distintos, 30 tuplas que pueden tener el nombre distinto, ¿vale? O en este caso tiene 33 tuplas que pueden tener el nombre distinto. Entonces el sistema gestor dice, pues pongo el primero o pongo el último, porque no tiene caso que repita esta misma información 13M2, 30, 8.5 para cada uno de los nombres. Si lo que estoy tratando de hacer es un resumen de datos, no mantener todos los datos que tenía, ¿vale? Entonces, aquí vemos que la información no es consistente. ¿Por qué? Porque no agrupé por el nombre de pila, ¿vale? No hice que esa información coincidiera en todos los casos. ¿Sale? Entonces, por eso, las cosas, los atributos, ¿sale? Que yo ponga aquí son los atributos que tengo que poner acá y viceversa. Los atributos de agrupación que yo ponga aquí son los atributos que tengo que poner acá de este lado. Y si se dan cuenta, con esto, digamos, se cubre o vemos un poco más la sintaxis de las funciones agregadas, porque las funciones agregadas tienen sus atributos de agrupación, ¿vale? Y aquí tenemos los atributos de agrupación y después los pares, función, atributo. Pares, función, atributo. ¿Ya vieron? Y entonces, para hacerlo mucho más legible para el sistema gestor, estos atributos de agrupación son los que tienen que aparecer en el group by, ¿sale? Para que toda la información sea consistente, para que el sistema gestor pues no esté pensando en que si pone el primero o pone el último o cuál es el que va a poner en el caso en donde pues no están agrupados por ese atributo, ¿sale? Ahora, nosotros somos los responsables de hacer bien las consultas. Muchos sistemas gestores lo que hacen es simplificarse el trabajo, porque son tantas actividades que tienen que hacer que pues simplifican el trabajo. Entonces, hay o habrá sistemas gestores que quizá no les digan que esto es incorrecto, ¿vale? Que tener, por ejemplo, esto, ¿vale? Colocado ahí el nombre de pila al final, es incorrecto, porque lo que hacen es simplificarse la vida y decir, ah, bueno, pues sí tengo el dato del ND, ¿sale? Y es consistente para todas las tuplas. Puedo aplicar la cuenta, puedo aplicar el promedio, ¿sale? Pero aquí en el nombre de pila te voy a poner el primero que aparezca, ¿vale? Eso es una simplificación de las tareas del sistema gestor, ¿vale? Por todas las actividades que tienen que hacer. Pero eso no, o sea, esta consulta no es correcta, ¿vale? Porque este nombre de pila no es el representante, no es un representante de este grupo. Fue el primero que apareció ahí, ¿vale? Entonces, ojo con eso, ¿vale? Para resolver, digamos, ese problema, pues nada más tengan en cuenta que los atributos que aparezcan, atributos, ¿vale? No funciones agregadas. Las funciones agregadas, pues esas van a aparecer. Pero los atributos que aparezcan aquí en el select tienen que aparecer en el group by y mismo al revés. Lo que aparezca en el group by tiene que aparecer acá en el select. ¿Sí está claro, muchachos? Bueno, pues espero que así sea, ¿vale? Ahora, este otro ejemplo, ¿vale? Lo que nos está
está mostrando son atributos de agrupación, pero cuando tenemos más de un atributo de agrupación, ¿vale? Entonces, eso también es perfectamente válido, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es agrupado por número de proyecto y nombre de proyecto. Y ambos atributos, vean, aparecen aquí en el select. Aquí aparece el nombre del proyecto y aquí aparece el número de proyecto. ¿Qué me está dando esta? Se le trabó, profesora. ¿Qué me está dando esta consulta? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno, ¿qué me está dando esa consulta? El número de proyectos que se tiene. ¿El número de proyectos que se tiene? No, creo que no. Según yo, retorna el número del proyecto y la cantidad de personas que están trabajando en él. El número y nombre del proyecto y el total de empleados que desarrollan ese proyecto o que trabajan en él. ¿Sale? Eso es lo que nos da esta consulta. Y vaya, otra vez es simple de analizar. ¿Sale? Vemos primero estas partes de aquí. ¿Sale? Entonces, esta parte de aquí lo que está haciendo es prácticamente una reunión. Después de hacer un producto cartesiano, está haciendo esta condición, que es una condición de reunión. Pues aquí está reuniendo a todas las tablas, a todas las tuplas del proyecto con trabaja en, ¿sale? Y luego, estas tuplas las está agrupando, ¿vale? Estas tuplas las está agrupando por el número y el nombre del proyecto, ¿sale? Entonces, está sacando todos los proyectos finalmente, ¿vale? Y después para cada proyecto está contando las tuplas que hay. Entonces está contando cuántas personas trabajan en ese proyecto. Y al final lo que está haciendo es mostrar el número del proyecto, el nombre del proyecto y el total de tuplas. Pero el total de tuplas representa el total de personas o el total de empleados que están trabajando en ese proyecto. ¿Sí está claro? Bueno, pues espero que así sea. Bueno, entonces voy a cambiar de diapositivas, ¿sale? Ok. Vamos a anotar esto, ¿vale? Y explico, muchachos. De grupos, por ejemplo. Imagínense que en la escuela, ¿sale? En ESCOM, no se permiten grupos de 5 personas, ¿sale? Los grupos tienen que ser mayores a 5 personas. Para todos aquellos grupos que solamente tengan 5 alumnos inscritos, entonces lo que se hace es deshacer el grupo y ubicar a estas 5 personas pues en otros grupos en donde les quede bien el horario también, ¿sale? Ahí, ¿sale? Estoy preguntando por tuplas en particular o por una condición de los grupos en particular. Por una condición. Por Una condición del grupo. una condición de los grupos, ¿sale? Estamos preguntando por grupos que tengan más de 5 personas o menos de 5 personas, pues entonces para deshacerlos, ¿sale? Pero estamos preguntando por grupos, por una característica del grupo, no de las tuplas en particular. Bueno, para especificar esas condiciones utilizamos having, ¿sale? Having es similar al where, similar en el sentido de que son condiciones. Entonces, having también tiene que verificar que una condición se evalúe como verdadera o se evalúe como falsa, ¿sale? Entonces, en el caso en el que la condición sea verdadera, entonces el grupo es el que va a entrar al resultado de la consulta. En caso de que sea falso, pues entonces ese grupo no entrará al resultado de la consulta, ¿sale? Entonces, having va a especificar una condición, pero en términos del grupo, ¿sale? En términos de un grupo de tuplas, ¿sale? Y digamos, esas condiciones las vamos a ver, ¿sale? O las vamos a asociar con los atributos, ¿sale? Que estén en los atributos de agrupación, ¿sale? Entonces, los vamos a asociar en términos de atributos del grupo mismo, ¿sale? No atributos individuales, sino atributos del grupo. Por ejemplo, aquí tenemos la misma consulta que teníamos hace rato. El total de empleados que trabajan en cada proyecto.
¿sale? O el número y nombre del proyecto, así como el total de empleados que trabajan en él, ¿sale? Pero fíjense qué estamos haciendo aquí. Estamos estableciendo una condición en términos de los grupos. Entonces, para cada grupo vamos a verificar si su total es mayor que 2, ¿sale? Si el número de empleados que trabajan en ese proyecto es mayor que 2. Y si es así, entonces esta condición se evaluará como verdadera y entonces el grupo que estamos evaluando entrará al resultado de la consulta y se mostrará el número y el nombre del proyecto y el total de empleados, pero ya no de todos los grupos, sino solamente de aquellos que tienen más de 2 empleados. ¿Sale? Entonces, ¿qué podemos tener aquí o con qué podemos formar estas condiciones? Con atributos que estén considerados en el grupo, ya no en las tuplas particulares, sino en el grupo en cuestión, ¿sale? ¿Cómo se procesan estas tuplas? Igual que hemos procesado todas las tuplas en el pasado, ¿sale? Entonces, vamos a ver aquí, ¿sale? ¿Cómo estamos haciendo ahí? ¿Cómo estamos estableciendo, ¿sale? Este procesamiento de tuplas. Entonces, lo primero que estamos haciendo es igual, este producto cartesiano con esta condición de selección, finalmente estamos haciendo una reunión. Luego, para todas estas tuplas que ya tenemos aquí, las agrupamos, ¿sale? Y luego, para estos grupos que ya tenemos formados, vemos la condición, ¿sale? Y si la condición es cierta, entonces mostramos la información solicitada. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. ¿Claro hasta aquí? Bueno, yo tengo una duda. A ver, ¿qué pasa? Entonces, Having solo actúa sobre Group By. Sí, Having solamente puede actuar sobre el group by. Bueno, aquí tengo más que nada confusión porque yo recuerdo que dijo que cuando es count y están entre paréntesis un asterisco, se seleccionan todos los atributos. Es decir, se seleccionaría número P y nombre P, ¿no? No. Creo que ahí está tu confusión, ¿sale? Count dijimos que es una función especial, ¿sale? Que va a contar todo, ¿sale? Va a contar todas las tuplas. No va a seleccionar, o sea, no es como un select asterisco, ¿sale? Por eso tienen que repasar. Un select asterisco, ¿vale? Aquí el asterisco, ya lo perdí, aquí, ¿sale? Digamos, no es como esto. Obviamente todo lo demás se iría, ¿sale? Todo esto. No es como esto, ¿sale? Select asterisco lo que nos da son todos los atributos, ¿sale? Pero count asterisco nos dice cuenta todas las tuplas, ¿sale? Entonces aquí le podemos poner NSS, ¿vale? Y entonces va a contar todas las tuplas de NSS. Le pudimos haber puesto, por ejemplo, NumP y va a contar todas las tuplas de NumP, todas las tuplas. Entonces, para evitarnos establecerle, digamos, o decirle qué atributo es el que queremos, simplemente decimos cuenta todo, pero no es cuenta todas las columnas, es cuenta todas las filas, ¿sale? Entonces, aquí lo que va a hacer es que va a contar todas las filas y va a ver qué grupos, ¿sale? Tengan más de 2 filas. Eso es lo que está haciendo, pero no es similar al select asterisco. Es decir, aquí no va a decir count y toda la lista de atributos. ¿Sale? Aquí lo que estamos diciendo es que cuenta todas las filas. ¿Sí está claro? Más o menos. Entonces, para el caso de nombre P, como, bueno, son nombres, o sea, esto se omite porque, bueno, no hay un nombre que sea mayor a 2, por así decirlo. Es que ahí tienes la confusión, ¿sale? O sea, es que no está contando atributos. Esto no es un select, esto es una cuenta. Esto te va a dar un número. Esto es un número. Esto no te va a dar un atributo, no te va a dar una cadena. Count asterisco es un número, ¿vale? Si tú le pones NumP, ¿vale? Vaya, no va a ser número P, por ejemplo, no es count número P y te va a dar aquí una cadena. No, porque lo que estás haciendo, o sea, no tienes esto. Si tú quisieras hacer esto no se puede, porque esto es una cadena, ¿sale? Ah, bueno, más bien sería nombre.
¿sale? Si tú quisieras hacer esto no se puede, ¿sale? Primero, porque nombre P no es un valor numérico, es una cadena. Entonces, quieres comparar una cadena con un valor numérico. Esto no se puede, ¿sale? Si tú le pones count, ¿eh? Nombre P, lo que te va a dar esta cuenta es un número. No te va a dar cadenas, te va a dar un número. ¿Qué es lo que va a hacer count? Pues se va a ubicar en esta columna nombre P y va a empezar a contar cuántas filas hay ahí. Entonces va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ah, pues este valor que es numérico, ¿sale? Sí lo puede comparar con este otro valor numérico. ¿Vale? Pero count no te va a devolver cadenas, count te va a devolver un número, ¿vale? Entonces, sea lo que sea que tú le pongas aquí, si le pones nombre P, te va a devolver un número. Si le pones número P, te va a devolver un número, ¿vale? Entonces, para evitarte poner qué atributo es el que le vas a poner aquí, pues simplemente dices, cuenta todas las filas, no atributo por atributo, sino cuenta todas las filas que hay digamos, en estos grupos, ¿vale? Pero count te va a devolver un número. ¿Sí está claro ya? Sí, ya está claro. Muchas gracias. Bueno, entonces eso es lo que hace count, devuelve números, ¿vale? Las funciones agregadas, pues normalmente no te van a devolver cadenas, te devuelven números porque hacen resúmenes de datos. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuál es el mayor promedio? ¿Cuál es el menor promedio? ¿Cuál es el promedio en las calificaciones promedio? ¿Vale? ¿Cuánto pago en salarios? Ah, pues sumo todos los salarios, ¿vale? Entonces, te van a devolver números porque hacen resúmenes de datos, ¿vale? ¿Sí está claro? ¿Sí, Martín, o no? Sí, sí, está claro. Bueno, ¿claro para todos, muchachos? Sí, profesora. Sí, profe. Que conste. Entonces, ¿sale? Fíjense, siempre que tenemos un having, ¿sale? Es porque necesitamos un group by, ¿vale? Siempre, porque esa condición está en términos o se establece para los grupos que se puedan formar. ¿Claro hasta aquí? Bueno, pues vamos a cambiar Sí, está de... claro. Ok, gracias. Vamos a anotar esto, muchachos, por favor, y explico. Entonces, vamos a ver este otro tema, ¿sale? Que son las comparaciones de subcadenas, los operadores aritméticos y la parte de la ordenación, ¿sale? Ya para ir terminando con esta parte de SQL, regresamos hacia temas de diseño y regresamos otra vez hacia SQL, ¿sale? Entonces, el operador like, ¿sale? Nos especifica operaciones entre subcadenas. Por ejemplo, imagínense, ya ven que tenemos registrada la dirección de los empleados, ¿no? Pero no la paramos. Dijimos, bueno, lo vamos por simplicidad, la vamos a mantener como un atributo simple y ahí vamos a registrar como una cadena toda la dirección de los empleados, ¿sale? Bueno, imagínense que quiero conocer a los empleados que viven en el Estado de México, por ejemplo, ¿sale? Híjole, pues hay un montón de formas, ¿sale? En las que se pudo haber registrado el Estado de México, ¿sale? O sea, puedo tener de los diferentes municipios, en las calles, o sea, puedo tener un montón de cosas. Entonces, pues no puedo registrar o no puedo hacer consultas para preguntar por todas las calles del Estado de México, por todos los municipios de México, por todos los códigos postales del Estado. Sería infinita mi consulta, ¿vale? No terminaría. Entonces, ¿qué me conviene hacer ahí? Pues tratar de buscar un patrón, ¿sale? Que corresponda con eso que yo estoy buscando. Es decir, un patrón de una subcadena, ¿sale? Y eso lo puedo hacer con el operador like ayudada, ¿sale? Por estos caracteres. Este operador de por ciento, ¿sale? Sustituye a un número arbitrario de caracteres. Y este operador de guión bajo, ¿sale? Sustituye solamente a uno solo de los caracteres. Entonces, el operador like en combinación con estos operadores, ¿sale? Me va a permitir describir un patrón que voy a buscar en cada una de esas cadenas, ¿sale? Y todas aquellas cadenas que cumplan con ese patrón, pues van a entrar al resultado de la consulta, ¿sale? Entonces, fíjense qué es lo que tenemos aquí en este par de ejemplos.
¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué hace esa consulta? Eso que nada más está sombreado. Selecciona nombre y apellido El paterno. apellido paterno de los empleados. De todos los empleados. Nombre y apellido paterno de todos los empleados. ¿Sale? ¿Qué estamos haciendo con esta condición? Fíjense, esto sigue siendo una condición. ¿Sale? O se tiene que seguir comportando como una condición. O es verdadera o es falsa. ¿Sale? Entonces, este operador, este like, ¿sale? Nos dice, pues, queremos que esta dir, que este atributo dir, lo que contiene este atributo dir, se parezca a este patrón. Fíjense, aquí este patrón no, digamos, no tiene opciones o no tiene algunas variantes que se puedan estar verificando. O es linda vista o es linda vista. ¿Sale? Incluso podríamos quitar este like y ponerle el igual, por ejemplo, y entonces dir tiene que tener solamente linda vista. Pero como ese no es el caso, ¿vale? Entonces necesitamos definir un patrón. ¿Cómo podemos definir un patrón? Pues podemos decir, no me importa lo que venga al principio, ¿vale? Incluso puede no venir nada. Y tampoco me importa lo que venga al final. Incluso puede no venir nada, ¿sale? Entonces, puede ser que solamente sea linda vista, ¿sale? Puede ser que aquí al principio aparezcan un montón de cosas, pero tiene que contener linda vista, ¿sale? Y es más, puede incluso terminar con linda vista, porque aquí puede ya no venir nada, ¿sale? Entonces, ¿cuál es, digamos, la condición? Pues que quiero que lo que contenga dirección, el valor que contenga dirección, se parezca a este patrón, ¿vale? Puede venir lo que sea, puede al principio, puede venir lo que sea al final, pero tiene que contener la palabra linda vista. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. Disculpe, distingue entre mayúsculas y minúsculas. O sea, si yo tuviera en mi dirección linda vista con L minúscula, por accidente la consideraría o no. Sí se distinguen entre mayúsculas y minúsculas y entonces en ese caso pues podrías poner esto. ¿Vale? Obviamente sabiendo, Ok. digamos, lo que tú estás poniendo, ¿vale? Pero también eso depende mucho del sistema gestor, ¿vale? Entonces necesitan revisar la documentación del sistema gestor para saber si hace la diferencia o no hace la diferencia, ¿vale? De hecho, no sé si se han fijado, por ejemplo, Postgres, ¿vale? O algunas de las versiones de Postgres hacen las diferencias cuando ustedes colocan mayúsculas, les coloca unas comillas, ¿vale? Y de repente por eso no encuentran o les dicen, no, es que esta tabla no existe, porque les pone unas comillas adicionales, unas comillas que ustedes no pusieron. Entonces, ahí nada más hay que revisar la documentación del sistema gestor, ¿vale? Pero, digamos, el caso aquí es que tú determines un patrón que debe de seguir tu cadena para que se comparen las cadenas que están almacenadas con ese patrón. ¿Sí está claro? Ok, gracias. Sí. Por nada. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? ¿No hay más dudas? Bueno, ahora, supongamos, ¿sale? Que la fecha de nacimiento, que en el atributo fecha de nacimiento estamos almacenando solamente el año de nacimiento, ¿sale? Es decir, no almacenamos la fecha completa, sino solamente almacenamos el año de nacimiento, ¿sale? Bueno, aquí veríamos la utilidad y bueno, y lo estamos almacenando como una cadena. Entonces, aquí veríamos la utilidad de este carácter de guión bajo, ¿sale? Este carácter de guión bajo, pues ya sabemos qué es lo que hace esta consulta. Selecciona o nos muestra el nombre y el apellido paterno de todos los empleados, ¿vale? Pero aquí viene esta condición. La fecha de nacimiento, ¿sale? Se tiene que parecer a este patrón. ¿Qué me estaría dando esta consulta? El nombre y el apellido paterno de los empleados que nazcan en 1990 desde 1990. En la Desde década de los 90, 1990 ¿no? hasta la fecha. ¿Mandé? Desde 1990 hasta la fecha. No únicamente los que nacieron No. en la década de los 90, ¿no?
Ujú. únicamente los que nacieron en la década de los 90, porque fíjense, aquí solamente estamos preguntando por un solo carácter y obviamente si hicimos bien el registro de esta información, aquí aparecerá del 0 al 9, ¿sale? O puede aparecer 0 o 1 o 2 o 3 o así hasta el 9. ¿Sí está claro, muchachos? Bueno, tengo una duda. Si quisiéramos saber ahora los de los 1900, en vez de usar el guión bajo, ¿se usa ya entonces los porcentajes? Puedes usar el porcentaje, pero entonces, o sea, puedes usarlo así, por ejemplo, ¿sale? Pero eso, imagínate que, no sé, que registraste mal la fecha, ¿sale? Entonces, o sea, dirías que hay gente que nació en en 1990 o en 1.990.000, por ejemplo. O sea, puede ser cualquier cantidad de caracteres, ¿sale? Si tú sabes que solamente, vaya, los años tienen cuatro dígitos y quieres saber los que nacieron en los 1900, ¿cuántos dígitos tendrías que sustituir? Dos, ¿no? Dos. Entonces, ¿qué haces? Pues simplemente pones dos guiones bajo. Ah, es que eso es lo que no sabía si se podía hacer. Ok. Y ya, ¿sale? Vaya, lo que pasa es que eso se puede hacer, pero también se puede poner el porcentaje. Ah, ok, listo. Gracias. ¿Vale? Por nada. ¿Sí está claro, muchachos? Y esto obviamente pues es útil para las subcadenas, ¿sale? Fíjense, o sea, estamos preguntando por patrones. Este patrón, o sea, más bien esta cadena, se tiene que parecer a este patrón. Esta cadena se tiene que parecer al patrón. ¿Sí está claro? Sí, perdón. Sí, Bueno, ¿pueden hacer combinaciones de estos operadores? Pues sí, también pueden hacer combinaciones de estos operadores, pero siempre y cuando tengan sentido, ¿sale? Por ejemplo, no sé, quizá esto no tenga mucho sentido, ¿vale? Porque esto ya lo está abarcando. ¿Sí está claro? sí, profesora. Bueno, voy a cambiar de diapositiva para que veamos ahora los operadores aritméticos. Anotemos esto, muchachos, por favor. Cambiar de diapositiva para que anotemos todo el tema completo y ya nada más explico. Anotamos esto, por favor, muchachos. ¿Alguien falta, muchachos? Bueno, voy a empezar entonces con esta explicación. Bueno, tenemos también operadores aritméticos que podemos utilizar para verificar, digamos, cuál sería el resultado de alguna consulta, ¿sale? Por ejemplo, aquí, si nosotros no tuviéramos este 1.1 por, este 1.1 por, ¿sale? O este 1.1 asterisco, pues entonces sería una consulta que ya conocemos, ¿no? Sería el nombre, el apellido paterno y el salario de todos los empleados que no tengan, ¿sale? ¿Qué tipo de consulta es esta, muchachos? ¿Anidada? ¿Anidada qué? ¿Correlacionada? Anidada correlacional, ¿vale? Entonces, esta consulta se supone que ya la conocemos, ¿vale? Lo único nuevo aquí es que estamos multiplicando el salario por 1.1, es decir, estamos viendo qué pasaría si le aumentamos el 10% al salario de estos empleados. Eso significa que estamos modificando el salario de estos empleados, que le estamos aumentando el 10% al salario de estos empleados. No, se crea una nueva tabla, ¿no? Con el salario, con el nuevo salario y los datos. Ajá, pero entonces le estamos cambiando efectivamente el salario a estos empleados. No, porque solo es Pues una no, consulta. Solamente es una consulta, solamente es ver qué pasaría, ¿vale? ¿Qué necesitaría hacer para cambiar efectivamente el salario de estos empleados? ¿Un update? Un update, ¿vale? Eso es lo que necesitaría hacer. Aquí no estamos cambiando el salario, solamente estamos viendo qué pasaría
si decido aumentarles el 10%. ¿Sí está claro? Entonces, estos operadores aritméticos, pues puedo utilizar los operadores aritméticos que conocemos, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, y eso solamente pues nos mostraría qué pasaría si hiciéramos esa operación. Como decía Adriana hace ratito, ¿vamos a crear una nueva tabla? Sí, vamos a crear una nueva tabla, ¿sale? Que va a tener el nombre, el apellido paterno y el salario, ¿sale? Pero, cuál va a ser el contenido de esas tuplas? Pues el nombre, el apellido paterno y el salario de los empleados, pero aumentado el 10%. ¿Vale? Ese va a ser el resultado, pero no significa que vamos a cambiar efectivamente el salario de estos empleados. Solamente estamos viendo qué pasaría en caso de que decidiéramos aumentarle el salario. ¿Sí está claro? ¿Vale? Bueno, hay otros operadores que también podemos utilizar. Por ejemplo, las barras paralelas, las podemos utilizar para concatenar cadenas. ¿Vale? Otra vez, revisemos la documentación del sistema gestor para saber qué otros operadores podemos utilizar. ¿Claro hasta aquí, muchachos? Bueno, entonces, ahora, veamos la ordenación, ¿sale? Decíamos que en un modelo relacional hay lugares donde importa el orden y hay lugares donde no importa el orden. ¿Dónde no importa el orden y dónde sí importa el orden en el modelo relacional? Importa el orden al momento de introducir las tuplas, tienen que estar en orden. Por ejemplo, si nuestra tupla es nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, tienen que introducirse los datos en ese orden. Sin embargo, el orden en el que se ponen las tuplas no importa, ya que el sistema gestor tardaría mucho en reordenar y aparte no habría como tal un argumento de ordenamiento válido para todas las tuplas, a menos que dijéramos ordenarlos por edad o ordenarlos por apellido alfabéticamente. Ok, entonces, digamos en conclusión, donde sí importa el orden es en los atributos, porque efectivamente nos sirve para saber cómo vamos a introducir la información, pero no importa el orden en las tuplas, ¿sale? Porque, como decía Samuel, primero, quizá no tenemos un criterio para saber cómo ordenar, y segundo, pues es una tarea para almacenamiento irrelevante, ¿sale? Porque ya les decía en alguna ocasión, realmente no importa cómo estén ustedes sentados o cómo hayan llegado, no importa, ¿sale? O sea, finalmente van a estar todos considerados en el grupo, ¿sale? Entonces, realmente el orden en las filas no importa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que generar reportes? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi jefa me pide una lista de este grupo, una lista de los alumnos de este grupo? Pues digamos, lo que puedo hacer es hacer mi consulta, ¿no? Sacar todos el nombre, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno de todos los alumnos, así como están, y entregarle esa lista a mi jefa, ¿no? Pero por atención, ¿sale? Quizá lo más conveniente sea, pues, ordenar el resultado, quizá por orden alfabético, ¿sale? Bueno, para esos casos me sirve ordenar, y para ordenar, pues, tengo la instrucción order by, ¿sale? Entonces, este order by va a ordenar las tuplas del resultado de una consulta de acuerdo al valor de ciertos atributos. Estos ciertos atributos pueden ser un solo atributo o pueden ser varios atributos, ¿sale? Los que yo decida o los que requiera la consulta. Y eso es lo que tenemos en este ejemplo, ¿sale? Entonces, en este ejemplo, ¿qué está obteniendo esta consulta, muchachos? El nombre del departamento, el apellido paterno, el nombre de qué era. Del empleado. Ah, ya, es que no lo tenía así en mi sistema. Ok, el nombre del empleado y el nombre del proyecto en el que está. El nombre del proyecto en los que trabaja el empleado. Ok, entonces nos da el nombre del departamento, el apellido paterno y nombre del empleado y nombre del proyecto de todos los empleados que trabajan en proyectos. ¿Sí está claro?
Ok, ahora, ¿qué estamos haciendo con este order by? Pues simplemente estamos ordenando el resultado de la consulta. Primero lo ordenamos por departamento, ¿vale? Y luego, dentro de cada departamento, por el apellido paterno. Por ejemplo, los ordenamos a ustedes por grupo y dentro de cada grupo por apellido, de forma alfabética, por el apellido paterno. Entonces, tendríamos el 3M1, luego el 3M2, luego el 3M3, así sucesivamente. Y dentro del 3M1, pues los que empiezan su apellido primero con A y luego hasta los que llegan a la Z y así, etcétera, etcétera, para cada uno de los grupos. Eso es lo que haríamos. Así entregaríamos la información. Primero ordenada por departamento y dentro de cada departamento por apellido paterno. ¿Claro hasta aquí? Entonces, ahora, este es un resultado, digamos, un resultado adicional, digamos, a las tablas, ¿sale? No significa tampoco que el contenido de las tablas se va a ordenar. No, las tablas originales, las tablas que están almacenadas, pues siguen estando como están, ¿sale? Solamente que el resultado de esta consulta, que es una tabla que no tiene nombre, pero que sí tiene todos sus atributos, las tuplas de esta consulta, estas sí van a estar ordenadas, ¿sale? Por el nombre del departamento y luego por el apellido paterno. ¿Sí está claro hasta aquí, muchachos? Sí. Ok. Ahora, digamos, el orden por omisión es de forma descendente, ¿sale? Pero nosotros podemos cambiar ese orden estableciendo esta palabra reservada. ASC, ¿sale? Que significa que el orden va a ser ascendente. Y tampoco pasa nada, ¿sale? Si decidimos de forma explícita decir que el orden va a ser descendente, ¿sale? Tampoco pasa nada. Entonces, podemos sustituir esta línea, es decir, quitar esta línea y poner esta línea de acá sin esas dos diagonales, ¿sale? Y entonces lo que va a hacer es que se va a ordenar el resultado de la consulta, el nombre del departamento lo va a hacer de manera y el apellido paterno lo va a hacer de forma ascendente, ¿sale? Es exactamente lo mismo que si hubiéramos puesto esto nada más, ¿sale? Porque ya por omisión se está de forma descendente. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Sí está Sí, claro? profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a cambiar de diapositiva para ver lo de las vistas y vamos a empezar a anotar esto, por favor, muchachos. Anoten y explico. Bueno, hasta ahora hemos hablado sobre tablas que son anónimas, ¿no? O sea, tablas que no realmente no tienen un nombre con el cual nos podamos referir a ellas de forma posterior. Sabemos efectivamente que todas las consultas nos van a dar un conjunto de atributos, ¿sale? Pero pues hasta ahorita no hemos visto cómo poderle dar nombre a esas tablas. Bueno, podemos darle nombre a esas tablas creando vistas, ¿sale? ¿Qué es una vista? A ver, acuérdense, ¿qué es una vista? Es una forma en que los usuarios pueden visualizar la información, bueno, en este caso una tabla, ¿Mande? en este caso en una tabla. No necesariamente. Digamos, ¿qué es de forma general una vista? Un subconjunto de información. Un subconjunto de la información, ¿sale? Un subconjunto con el que el usuario puede trabajar, ya sea porque la puede ver o ya sea pues porque puede interactuar con ella, ¿sale? Entonces, es un subconjunto de la información, el subconjunto de la información que le corresponde a cada tipo de usuario ver. Si se acuerdan, ¿sale? Empezamos a hablar de esto de las vistas, pues por la cuestión de las bases de datos y su centralización, ¿no? Dijimos que al centralizar toda la información, pues hay información de varias áreas, ¿no? Colocadas en un mismo lugar y que varias áreas o que no todas esas áreas se les permite ver toda esa información, ¿vale? Sino solamente una parte, la parte que le corresponde. En ese momento es cuando tenemos que crear las vistas, ¿no? Solamente lo que le corresponde a ese tipo de usuario. Bueno, eso es una vista. Y nosotros podemos crear vistas, ¿sale? Como resultado de las diferentes consultas que podemos hacer. Por eso, para crear una vista necesitamos estos tres elementos. Bueno, dos de hecho, porque uno es opcional.
el nombre de la vista, que corresponde al nombre de la tabla a la cual vamos a hacer referencia después. Podemos hacer o podemos no hacer referencia, pero va a tener el nombre de la tabla, los atributos que va a tener esa tabla, que finalmente son opcionales, y ahorita vamos a ver por qué, y la selección o consulta, ¿sale? O la información propiamente dicho que va a poder, con la cual va a poder interactuar el usuario, ¿sale? Son estos 3 elementos los que necesitamos para crear una vista. Y para crear una vista, pues necesitamos utilizar nuestra instrucción create, ¿sale? Create nos sirve, les decía, para un montón de cosas. Entre ese montón de cosas está para crear vistas. Como aquí lo que vamos a crear es una vista y no una tabla, pues entonces necesitamos decir que vamos a crear una vista, una view, ¿sale? Entonces, creamos una vista y fíjense, aquí empiezan los elementos que conforman a la vista. Primero, tenemos ya un nombre de tabla, ¿sale? Ya podemos referirnos a esta tabla temporal en otras consultas. Esta se va a llamar trabaja en 1, ¿sale? Por ejemplo. Y después, en este ejemplo no tenemos los atributos de agrupación porque son opcionales, ¿sale? No los tenemos, pero sí debemos de tener, eso es obligatorio, ¿sale? La selección o consulta que representa al subconjunto de la información con el que va a trabajar el empleado. Y entonces esa consulta pues está especificada acá, ¿sale? Y necesitamos pues obviamente esta palabra reservada para poder decir que esta vista, ¿sale? Que se llama trabaja en 1, lo que va a almacenar es esta información. Entonces, fíjense, aquí tenemos el resultado de esta consulta, va a tener estos atributos: nombre, APPAT, nombre P y horas, ¿sale? Es por eso que los atributos son opcionales, porque realmente lo que estamos haciendo o lo que estamos tomando son los atributos que resultan de esta consulta. Entonces, aquí ya tenemos un esquema completo, un esquema que se llama trabaja en 1 y que va a tener atributos nombre, APPAT, nombre P y horas. Ya está un esquema como lo conocemos, con su nombre de esquema y su conjunto de atributos. Y además, ¿sale? Pues el conjunto de tuplas que van a poblar a esa tabla. ¿Cuál va a ser ese conjunto de tuplas? Pues el resultado de esta consulta. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, está claro. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sale? De la creación de vistas, pero esta creación de vistas sí está utilizando los atributos, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí creamos una vista, ¿sale? Que se va a llamar infodepto y que va a tener como atributos nombre-depto, num-emps, ¿sale? Y sal total. Esos son los atributos que va a tener, ¿sale? Y como contenido de esa tabla, pues va a tener esta consulta. Fíjense que el grado o los atributos que yo ponga en la tabla, ¿sale? Pues tienen que coincidir con el grado de la tabla, ¿sale? Que me resulta de esta consulta. Entonces, tengo 1, tengo 2, ¿sale? Y tengo 3 atributos aquí, ¿sale? Por lo tanto, debo de tener 3 atributos aquí. Entonces, 1, ¿sale? 2 y 3. Y lo único que estamos haciendo es que cuando ponemos nombres de lo que estamos haciendo un renombre. ¿Está claro? Sí, profesor. Perfecto. Tarea que no es para entrega, ¿sale? ¿Qué me va a devolver o qué va a contener esta vista y qué va a contener esta vista? ¿Sí está claro lo que tienen que hacer de tarea para no entregar? Además, obviamente, ¿sale? De capturar las consultas, y creo que ustedes ya lo hicieron, ¿no? Porque les di tiempo la clase pasada de que capturaran las consultas que llevamos, ¿no? ¿No? ¿No fue ustedes? Bueno, No. entonces tienen que hacerlo de tarea que no es para entrega, ¿vale? Entonces tienen que ir capturando todas estas consultas, muchachos. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, entonces, tarea que no es para entregar, ver que nos devuelven estas consultas para saber qué es lo que vamos a almacenar en esas tablas. Ahora, calificaciones, ¿vale? Les voy a dar nosotros tenemos clase el próximo miércoles, ¿verdad?
el próximo miércoles, ¿sale? Entonces, digamos, porque es un poquito por correo sus hojas de evaluación, ¿vale? El resumen de las evaluaciones. Vamos a resolver o vamos a resolver las respuestas de los exámenes, ¿sale? Para que, pues, ustedes tienen su examen, vayan en qué se equivocaron, ¿vale? Y pues ya podamos tener la calificación final de este primer parcial y del segundo parcial, ¿sale? Entonces está un poquito largo el proceso, entonces con esto ya terminamos toda esta parte al menos esta parte de SQL, ¿sale? Entonces la siguiente clase empezaremos con la entrega de calificaciones, será con lo que empecemos, ¿sale? Terminamos de dar calificaciones y retomamos la clase, ¿sale? Les decía, vamos a hacer otra vez el switch a cuestiones de diseño de la base de datos. Viene otro tema que no es difícil, o sea, es que las cuestiones en las bases de datos en el curso no están difíciles, ¿sale? Solamente que sí tienen que ir repasando, ¿sale? Y se nota cuando no repasan, porque es importante que repasen álgebra, incluso, pues, a pesar de que de que ya pasó la evaluación, pues porque, vaya, o sea, lo que vemos en SQL está basado en álgebra, entonces, pues, para que les quede mucho más claro, yo les sugiero que repasen álgebra, ¿vale? Entonces, pues por eso es importante que vayan repasando, ¿vale? Entonces, tema que viene que es normalización, ¿vale? Tampoco es un tema difícil, pero sí requiere analizar, o sea, conocer muy bien el problema, ¿sale? Y analizar bien cómo están las relaciones entre los atributos, ¿sale? Porque con base en esas relaciones entre los atributos es que se hace la normalización. Entonces, no es difícil, pero sí requiere como de poner más atención, ¿sale? Entonces, pues sí les sugiero que vayan repasando y que vayan haciendo todas estas consultas, porque también, si se acuerdan, la evaluación del tercer parcial es tanto teórica como práctica con el sistema gestor, ¿vale? Entonces, y quien esté pensando en hacer el extraordinario es exactamente lo mismo, ¿vale? Es parte teórica y parte práctica. Parte teórica es todo el curso, ¿vale? Y parte práctica es toda la parte de SQL. Entonces, pues ojo con eso, ¿vale? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Los veo el próximo miércoles con la entrega de calificaciones.